El día que Lucas Figueroa fue rechazado, el cielo tenía el color metálico del abandono. Era junio, y la ciudad de Buenos Aires se escurría entre neblinas tibias, colectivos repletos, y el rumor constante de miles que, como él, peleaban sin hacer ruido por un lugar en el mundo. La Universidad de San Telmo, sin embargo, parecía ajena a todo eso. Erguida sobre la loma de Recoleta, con sus edificios de mármol y fuentes silenciosas, era un templo moderno donde la pobreza no tenía idioma. Lucas llegó 15 minutos antes de su entrevista. Había usado una camisa blanca que su madre había planchado la noche anterior mientras él repasaba sus notas. No era nueva, pero la había cosido cuidadosamente en los bordes para que no se notara el desgaste. Llevaba también su proyecto bajo el brazo, una carpeta gruesa con planos impresos en papel reciclado, un chip de prototipo envuelto en una bolsa hermética y una carta de recomendación firmada por el profesor Retamal, su mentor del colegio técnico. Lo atendió una secretaria con uñas perfectas y ojos que lo escanearon de arriba a abajo. «Espere en la sala C, lo llamarán por su nombre», dijo sin levantar la mirada del monitor. Lucas se sentó en un banco de cuero sintético junto a otros dos aspirantes. Uno, de pelo engominado, hablaba por teléfono en inglés con alguien sobre una inversión en startups energéticas. El otro hojeaba distraído una revista de economía, masticando chicle con displicencia. Ambos usaban relojes caros. Lucas, en 1900, cambio, giraba en sus manos una pequeña pieza de cobre, un conector soldado por él mismo, símbolo de su inventiva y su esperanza. La sala de entrevistas era todo lo que esperaba. Techos altos, ventanas amplias, un escritorio inmenso detrás del cual lo observaban tres figuras que parecían esculpidas en mármol. El primero, el rector doctor Santiago Basterrica, era un hombre de rostro afilado y sonrisa contenida. A su lado, la decana de ingeniería, la doctora Mariana Palavicino, revisaba su carpeta con dedos impecables. El tercero, un profesor más joven llamado Ezequiel León, mantenía los brazos cruzados y los ojos clavados en Lucas, pero sin juicio. «Buenos días, Figueroa. Veo que vienes del Colegio Técnico 34 de Villa Lugano», dijo Basterrica. Su tono no era ofensivo, pero sí marcadamente distante. Lucas asintió. «Sí, señor. Primero de mi promoción. El año pasado obtuve una mención en la Feria Nacional de Ciencias. Mi proyecto fue seleccionado para exposición en Tecnópolis». Palavicino alzó una ceja. «¿Y cuál es tu propuesta actual?» Lucas desplegó sus planos. Su voz, aunque firme, tenía la cadencia de quien ha aprendido a medir cada palabra para no sonar altanero. «Desarrollé un sistema modular de energía solar doméstica que funciona con componentes de bajo costo. Baterías recicladas, placas adaptadas de computadoras en desuso, un microcontrolador de código abierto. El objetivo es abastecer con luz y carga básica a viviendas que hoy no tienen acceso estable a la red eléctrica. Ya hice pruebas en 3 hogares de mi barrio». León se inclinó hacia adelante. «¿Y cómo financiaste esto?» Lucas lo miró con calma. «Vendí arreglos de celulares y electrodomésticos durante 2 años. Mi madre también ayudó». Basterrica suspiró. Palavicino hojeó los papeles sin hacer preguntas. «Nos impresiona tu motivación, Figueroa. Sin embargo, hay un tema que debemos considerar. La beca Excelencia Innovadora cubre la matrícula, pero no contempla manutención. Nos preocupa tu capacidad de sostener un ritmo académico competitivo en condiciones de precariedad económica. Aquí el nivel es muy exigente», dijo Basterrica, con voz de sentencia. Lucas bajó la vista por un segundo. Luego, como si su padre le hablara desde el banco del taller, levantó la mirada. «Estoy acostumbrado a exigirme.
No me asusta trabajar mientras estudio. Lo he hecho siempre. León volvió a asentir levemente. Nadie más habló. Después de unos segundos, Basterrica extendió la mano. Agradecemos tu tiempo, Figueroa. Te notificaremos por correo en los próximos días. Lucas sabía lo que eso significaba. Volvió caminando hasta la estación de Constitución. El colectivo 91 estaba repleto y su proyecto, aunque intacto, pesaba más que nunca. Llegó a su casa al anochecer, con los hombros tensos y la mandíbula cerrada. Su madre, Ana María, lo esperaba con un mate y una sonrisa temblorosa. ¿Cómo te fue? Bien, les gustó el proyecto, pero no me lo van a dar. Ana María no dijo nada. Se sentó frente a él. Le acarició la mano sin hablar. La misma mano que había soldado cables, escrito algoritmos y contado centavos para comprar una placa madre usada. Esa noche no comieron. No hacía falta. A la madrugada, Lucas se levantó. Se encerró en su cuarto, encendió la lámpara del taller y comenzó a escribir. No era un reclamo, no era un insulto, era otra cosa. La carta tenía 3 páginas. Empezaba con un agradecimiento sincero, seguía con un relato. Contaba la historia de su infancia, cómo se había quemado los dedos aprendiendo a reparar un televisor viejo. Como una vecina ciega le enseñó que la electricidad no era solo luz, sino esperanza. Como su padre, antes de desaparecer, le había dicho que las cosas importantes se construyen en silencio. Y entonces venía la parte importante. La carta detallaba, paso a paso, cómo replicar su sistema, sin marcas, sin patentes, sin limitaciones. Una guía abierta, un regalo. Si no puedo estudiar con ustedes, al menos permítanme dejarles algo útil, escribió. Al final firmó con su nombre completo, Lucas Emanuel Figueroa. Y en el reverso del sobre escribió 3 palabras. Para cuando me recuerden. La mañana siguiente, se tomó el tren hasta Retiro, caminó hasta la reja de la rectoría de la Universidad de San Telmo y deslizó la carta por debajo de la puerta principal. Nadie lo vio. Nadie supo, por semanas, lo que había hecho. Pero esa carta cambiaría mucho más que su destino. El invierno avanzaba sin pausa en Buenos Aires. Los días eran más cortos, las veredas resbaladizas, y los sueños parecían encogerse con el frío. En la Universidad de San Telmo, todo continuaba igual en apariencia. Las clases seguían, los pasillos se llenaban de murmullos académicos, y los anuncios de conferencias privadas colgaban en las vitrinas como trofeos para los que sabían leer entre líneas. Hasta que, un martes por la tarde, Mariana Palavicino abrió su casilla de correos internos y encontró un sobre blanco sin remitente. La letra era manuscrita. Un nombre al frente. Rectorado, Universidad de San Telmo. En el reverso, esas 3 palabras inquietantes, para cuando me recuerden. Mariana, intrigada por lo inusual del mensaje, abrió el sobre sin anunciarlo. Leyó la carta entera sin pestañear, su taza de café enfriándose a un lado. A medida que avanzaba, su expresión fue cambiando. Del desinterés a la sorpresa. De la sorpresa a una tensión contenida. Y finalmente, a algo más íntimo. Una punzada de vergüenza. Pidió una reunión urgente con el rector Basterrica. «¿Qué sucede, Mariana?», preguntó él fastidiado por la interrupción. Ella le entregó la carta sin hablar. Basterrica leyó el primer párrafo, luego el segundo. Frunció el ceño. Al llegar a la sección donde Lucas detallaba cómo replicar su proyecto, alzó las cejas. Mariana lo interrumpió. No solo compartió un diseño revolucionario sin pedir nada a cambio. Nos dio una clase de humanidad, Santiago. ¿Leíste cómo explica lo de la batería modular? Sí, es prometedor, pero no entiendo por qué lo hace. ¿Qué pretende lograr? ¿No lo ves? No pretende nada. Nos está enseñando una lección.
No buscaba lástima, buscaba justicia, y se la negamos. El rector dejó la carta sobre el escritorio y miró por la ventana. Afuera, los estudiantes pasaban como sombras. ¿Y qué propones que hagamos con esto? ¿Colgarla en la pared como ejemplo de superación fallida? Ironizó. No, quiero que convoquemos a un consejo. Y quiero que invitemos a este chico a presentarse otra vez. Esta vez, con todas las condiciones. Basterrica rió suavemente, con ese aire diplomático que tanto irritaba a sus colegas más jóvenes. No podemos revertir una decisión administrativa basada en criterios formales, Mariana. La beca fue asignada a otro estudiante. Entonces creo que es hora de que pensemos más allá de nuestras formalidades. Ezequiel León, el profesor más joven del comité, ya había recibido una copia de la carta. Esa misma noche la subió, sin permiso, a un foro de ingenieros independientes. Le agregó solo una línea. Esto lo escribió un chico de 19 años al que rechazamos. Lean hasta el final. La publicación se viralizó en 48 horas. En grupos de universidades públicas, en cooperativas barriales, en centros de investigación de tecnología social. Ingenieros del CONICET compartieron la carta con colegas de México y Colombia. Una revista científica la publicó completa como ejemplo de innovación comunitaria. Un grupo de estudiantes de la UTN replicó el diseño en un asentamiento de La Matanza y documentó el proceso con videos. En ellos se veía claramente el logotipo escrito en marcador sobre el inversor solar. Amanecer solar. El nombre de Lucas comenzó a sonar como un eco que nadie sabía de dónde venía, pero todos repetían. Mientras tanto, Lucas seguía en su barrio. Seguía reparando licuadoras. Había instalado su sistema en la casa de doña Elda, una jubilada que nunca había podido tener luz estable. Cuando encendió su primera lámpara de bajo consumo con la energía del sol, ella lloró. «Sos igualito a tu papá», dijo, tocándole el pelo. Lucas solo sonrió. Una tarde, golpearon la puerta de su casa. Era Ezequiel León. «Perdón por venir sin avisar», dijo, nervioso. «Necesito hablar con vos. Y con tu mamá, si puede ser». Ana María lo invitó a pasar con el mismo mate que solía ofrecer a los vecinos. Ezequiel se sentó en el taller, entre cables pelados y motores desarmados. «Lucas, te fallamos. Todos. Tu carta nos puso frente a un espejo incómodo. Y afuera hay gente que quiere conocerte, que quiere ayudarte. Pero también hay gente poderosa que no está contenta con que un chico de barrio esté demostrando lo que ni ellos pueden hacer». Lucas lo miró en silencio. «¿Qué significa eso?» «Significa que vas a tener que elegir. Hay periodistas que quieren entrevistarte, fundaciones que quieren darte becas, y también hay intereses que quieren silenciarte, porque tu idea, Lucas, afecta a negocios muy grandes». Ana María apretó los labios. Su hijo la tomó de la mano. «¿Qué querés que haga?», preguntó Lucas. Ezequiel sacó un sobre de su mochila. «Te conseguimos una beca completa, con manutención, no de la Universidad de San Telmo, de la Fundación Varela, para jóvenes innovadores. Podés elegir estudiar en la UTN, en la UBA, o donde quieras. Solo tenés que decir que sí». Lucas no respondió de inmediato. Miró su banco de trabajo. Miró los planos, los destornilladores, las fotos viejas de su padre. Pensó en todo lo que había perdido, pero también en lo que había sembrado. «Voy a pensarlo», dijo. Esa noche volvió a escribir. No una carta, sino una declaración, un manifiesto. Lucas tituló su manifiesto con 3 palabras simples: tecnología para todos. No era una proclama técnica ni una exposición de méritos. Era una carta abierta al país. La escribió en su cuaderno de siempre, con letra clara,
y luego la transcribió a una computadora prestada por su profesor Retamal. En ella decía: «Mi nombre es Lucas Figueroa. Soy hijo de una costurera y de un mecánico que desapareció sin dejar rastro. No tengo un apellido famoso, ni vengo de una familia de ingenieros. Pero tengo una idea, y esa idea puede iluminar casas, aulas y hospitales donde hoy solo hay velas. Me dijeron que no tenía las condiciones, que la excelencia no se mide solo con talento. Yo creo que se equivocan. La excelencia es transformar lo poco en algo útil. Es compartir el conocimiento, no guardarlo. Este proyecto no es mío, es de todos. Que lo usen, que lo mejoren, que lo multipliquen. Porque la luz no debería depender de cuánto dinero tenés, sino de cuánta dignidad podés ofrecerle a otro». Lo firmó con su nombre completo y su DNI. Subió el documento a un sitio de código abierto y lo compartió en sus redes. Un amigo le tomó una foto con el cartel de Amanecer Solar detrás, y la imagen se volvió símbolo de algo más grande que él. A los pocos días, la carta llegó a oídos de una periodista de Canal 7, Fabiana Santini, quien decidió hacer un informe especial sobre él. La entrevista fue cálida, sin sensacionalismo. Lucas apareció frente a cámara con su mamá al lado, mostrando su pequeño taller. Explicó su proyecto con pasión y sin tecnicismos. Habló de cómo había aprendido electricidad ayudando a su padre y de cómo cada hogar sin luz es un mundo sin derecho. El impacto fue inmediato. Centros comunitarios comenzaron a escribirle para pedir ayuda. Profesores universitarios ofrecieron tutorías ad honorem. Un grupo de jóvenes de Rosario replicó el sistema en una escuela rural. En Bolivia, una ONG contactó a Lucas para capacitar comunidades campesinas con su método. Y, en un barrio de Tucumán, se organizó la primera jornada solar comunitaria basada en su modelo. Sin proponérselo, Lucas había iniciado un movimiento. Mientras tanto, en los círculos corporativos, el nombre de Lucas comenzó a generar incomodidad. 2 empresas energéticas con contratos estatales advirtieron sobre el riesgo de desinformación técnica. En una reunión privada se habló de acciones para neutralizar el relato. Pero ya era tarde. Un senador progresista leyó la carta de Lucas en 1900, el Congreso, exigiendo una ley para financiar tecnología accesible en barrios populares. Una universidad española lo invitó a dar una ponencia virtual, y una revista internacional lo nombró Innovador Emergente del Año. Aquel sobre dejado en la reja de la universidad, despreciado por su origen, había encendido fuegos donde antes solo había sombras. Y sin embargo, Lucas no se sentía cómodo con la fama. Rechazó varias propuestas para licenciar su proyecto a empresas privadas. Dijo no a una editorial que quería que escribiera un libro, y tampoco aceptó que su rostro fuera usado en campañas políticas. «Yo no soy un símbolo. Soy un pibe que hizo algo útil», decía. Pero el destino, como la electricidad, siempre encuentra un camino inesperado. Un día, mientras caminaba por el mercado del barrio, un hombre lo abordó. Era delgado, moreno, con barba desordenada y ojos cansados. «¿Vos sos Lucas Figueroa?» «Sí», respondió desconfiado. «Yo conocí a tu viejo. Trabajábamos juntos. Estuvo en San Nicolás, en un taller escondido. Hacía cosas increíbles, pero desapareció por algo que inventó, algo que no gustó arriba. Lucas se congeló. ¿Qué inventó?» El hombre lo miró serio. «Una batería que nunca moría. Usaba aleaciones raras. Nunca quiso venderla. Decía que no se podía hacer plata con algo que todos necesitaban. Lo vinieron a buscar una noche, y no volvió más». Lucas sintió un vértigo en el estómago. «¿Tenés algo? ¿Alguna prueba?»
El hombre sacó un sobre viejo, amarillento. Dentro había un plano, garabateado con la misma letra que él recordaba en una libreta antigua. La de su padre. También una nota. Para mi hijo, cuando entienda. Lucas tembló. No solo era heredero de una idea, era portador de un secreto enterrado. Un secreto que podría cambiar todo. Durante días, Lucas apenas durmió. El plano que aquel desconocido le había entregado no era una fantasía ni un mito urbano. Era real, tangible. Dibujado con trazos temblorosos pero exactos, mostraba el esquema de una batería de flujo invertido. Un sistema de almacenamiento eléctrico que, si funcionaba como prometía, tendría una vida útil casi ilimitada. Sin obsolescencia, sin dependencia de litio. Un sistema basado en sales minerales y microconductores que su padre, aparentemente, había logrado sintetizar sin acceso a laboratorios formales. Lucas analizó cada trazo, cada anotación. Y aunque al principio parecía inverosímil, mientras más profundizaba, más lógica le encontraba. Sus estudios técnicos, su experiencia de campo, su intuición de autodidacta, todo convergía. Pero había algo más. Al reverso del plano, con tinta apenas legible, había una advertencia. No lo muestres a quien vende energía. Muéstralo a quien la necesita. Era como si su padre le hablara desde el pasado. Como si le entregara no solo un invento, sino una misión. Lucas decidió construir un prototipo, en secreto. Volvió a cerrar su taller por fuera y a trabajar de noche. Usó piezas recicladas, adaptó placas de cobre y consultó discretamente con un ingeniero jubilado del barrio que había sido docente en la UBA. El hombre, don Simón, quedó asombrado. Esto es una revolución, pibe. Si esto funciona, no solo te hiciste un enemigo poderoso, te volviste peligroso. Lucas ya lo sabía, pero lo que no sabía era cómo proteger algo así sin repetir la historia de su padre. Mientras tanto, las repercusiones públicas seguían creciendo. La periodista Fabiana Santini volvió a visitarlo para un segundo informe, centrado en la expansión del proyecto Amanecer Solar. Viajaron juntos a una comunidad wichí en el Chaco, donde jóvenes locales estaban construyendo los módulos solares con manuales que Lucas había compartido gratuitamente en su sitio web. Ver cómo su idea había cruzado provincias y culturas le removió algo profundo. Durante la entrevista, Santini le preguntó: ¿Y qué pensás hacer ahora, Lucas? Él dudó. Miró la cámara. Y por primera vez habló del plano. Creo que encontré algo más. Un diseño de mi padre. Algo que puede cambiar cómo almacenamos energía. Pero no sé si este país está preparado. La frase generó un terremoto mediático. Analistas energéticos comenzaron a especular. Columnistas de grandes diarios lo acusaron de populismo técnico. Algunos lo llamaron el nuevo Tesla Villero. Otros, más siniestros, insinuaron que estaba manipulando la opinión pública con falsas promesas. A las pocas semanas, comenzaron a suceder cosas raras. Una madrugada, el portón del taller apareció forzado. No faltaba nada, pero claramente alguien había entrado. Ana María encontró una nota escrita en computadora. No te metas con lo que no entendés. Días después, Lucas recibió una llamada anónima. Te están vigilando. Ya saben que lo tenés. Quémalo, Figueroa, antes de que sea tarde. Él no se amedrentó, pero sabía que estaba en territorio peligroso. Llamó a Ezequiel León. Necesito ayuda. No técnica, legal. Necesito proteger esto. Ezequiel, que había seguido de cerca el ascenso y la amenaza que rodeaba a Lucas, lo puso en contacto con una abogada especializada en licencias abiertas, Julia Rivas. Julia propuso un plan audaz. Vas a publicar el diseño completo, sin patentes.
en código abierto, en 5 idiomas. Lo vas a distribuir en servidores espejo, con Minama 100 respaldo legal. Si lo destruyen acá, lo van a multiplicar afuera. Esa es tu única protección. ¿Y no me lo pueden robar? Sí, pero no lo van a poder ocultar. Si lo liberas con suficiente ruido, se convierte en patrimonio colectivo. Lucas aceptó. Durante 2 semanas, preparó el paquete. Lo llamó Proyecto Coraje, en homenaje a su padre. Subió el diseño, los planos, las instrucciones de construcción y un video explicativo. Lo compartió con universidades técnicas, medios de comunicación, independientes y organizaciones de base. En menos de 1 hora, estaba replicado en 300 servidores alrededor del mundo. Y entonces, ocurrió lo inesperado. Un laboratorio privado de Canadá replicó el prototipo y confirmó su eficiencia. Días después, una empresa de ingeniería ecológica en India pidió permiso para usar el modelo en viviendas rurales. En Uruguay, una cooperativa lo adaptó a instalaciones sanitarias móviles. Y en Bolivia, una comunidad aymara propuso traducir el manual al quechua y al aymara. Lucas Figueroa, que meses antes había sido rechazado por no tener cómo pagarse los libros, se convirtió en el joven más citado en foros de tecnología humanitaria en América Latina. Pero el golpe más fuerte aún estaba por llegar. El Ministerio de Energía, presionado por lobbies privados, emitió un comunicado. Se investiga el origen de ciertos diseños de almacenamiento eléctrico que podrían infringir normas de seguridad y patentes vigentes. Aconsejamos no utilizar ni distribuir tecnologías no certificadas por entes oficiales. Era un intento de intimidación. Pero ya era demasiado tarde. Lucas no podía ser silenciado. Y sin buscarlo, se convirtió en el rostro de una lucha mayor, la batalla por el acceso libre al conocimiento. Mientras tanto, en el corazón del sistema que lo había rechazado, algo se quebraba. Un grupo de estudiantes de la Universidad de San Telmo, liderados por Sofía Basterrica, hija del rector, organizó una asamblea inédita. Pedían la revisión de Mindodesi, los criterios de admisión, la ampliación de becas reales y un acto de reparación simbólica a Lucas. No podemos hablar de excelencia si cerramos la puerta al talento que incomoda, dijo Sofía en su discurso. Y por primera vez en su historia, la universidad se tambaleó. La Universidad de San Telmo, desde su fundación en los años 30, se había construido sobre un pacto no escrito. El saber es privilegio, no derecho. Sus salones respiraban linajes, sus bibliotecas eran fortalezas de acceso restringido, y sus becas eran migajas cuidadosamente dirigidas a quienes no amenazaran el equilibrio. Pero en el otoño de ese año, algo se resquebrajó. La asamblea liderada por Sofía Basterrica, hija del rector, reunió a más de 500 estudiantes en el patio central. Nunca, en la historia reciente, tantos jóvenes se habían congregado no por una fiesta o un congreso, sino por un acto de justicia moral. En el centro del escenario improvisado, una pantalla proyectaba la foto de Lucas con el cartel Amanecer Solar detrás. Nadie lo había invitado, nadie sabía si vendría, pero su ausencia era una presencia insoslayable. Sofía tomó el micrófono. No estamos aquí para glorificar a alguien, estamos aquí para reconocernos en el error. Porque si esta universidad no puede ver la excelencia en un joven como Lucas Figueroa, entonces no merece llamarse centro de conocimiento. Los aplausos fueron inmediatos. La presión mediática, sumada al movimiento social que crecía día a día, obligó al rector Basterrica a convocar una reunión extraordinaria del Consejo Superior. Algunos decanos se alinearon con la vieja guardia. Otros, como Ezequiel León, hablaron de refundación. Estamos ante una oportunidad histórica.
no para pedir disculpas vacías, sino para abrir, de verdad, esta universidad al país que la rodea, dijo León. La votación terminó en empate, y por primera vez, el voto decisivo recayó en el propio rector, Santiago Bazterrica, con la mirada perdida en la fotografía de su hija abrazando a estudiantes de distintos barrios, levantó la mano lentamente. Apruebo la moción. Y así, en un acto sin precedentes, se creó el programa Figueroa, una nueva línea de becas integrales para jóvenes innovadores de sectores vulnerables, sin requisitos formales, de ingreso pero con tutorías y acompañamiento personalizado. La universidad también aceptó instalar un laboratorio comunitario de energía social con el nombre Amanecer Solar, abierto a estudiantes internos y externos. La noticia recorrió el país. Lucas, sin embargo, se mantuvo al margen. Recién aceptó asistir cuando recibió una carta escrita a mano por Sofía. No te pedimos que perdones. Te pedimos que nos enseñes cómo se repara lo que fue negado. El día del acto inaugural, el auditorio estaba colmado. Lucas llegó con su madre. Vestía sencillo como siempre. Subió al estrado. Respiró hondo y habló sin papel. Yo no soy un genio, no soy un héroe. Soy el resultado de alguien que creyó que la electricidad podía cambiar el mundo desde una villa. Lo que hice, lo puede hacer cualquiera. Si lo dejan, si le dan herramientas, si no le cierran la puerta con excusas de excelencia. Hubo silencio. Luego, una ovación de pie. Aquel mismo día, mientras todos celebraban, Lucas recibió un mensaje inesperado, una invitación de la Agencia Espacial Brasileña. Querían que colaborara en un programa de electrificación autosustentable para estaciones meteorológicas en la Amazonia. Le ofrecían traslado, alojamiento y libertad total para trabajar como investigador independiente. Lucas dudó. Tenía 20 años, un país que lo había castigado antes de conocerlo. Un legado de su padre que recién empezaba a comprender. Y un movimiento social que aún lo necesitaba. Pero también tenía un sueño, más grande. Demostrar que el conocimiento no tiene frontera y que una idea nacida en el taller más humilde puede tocar las estrellas. Aceptó la propuesta. Antes de partir, dejó otra carta. No la dirigió a ninguna institución, la dejó clavada en la puerta del taller con una chinche roja. Decía, lo que comenzó acá no termina conmigo. Este banco, estas herramientas, estas ideas son de ustedes ahora. No busquen permiso, hagan, corrijan, continúen, y cuando alguien les diga que no tienen lo que hace falta, muéstrenles lo que se puede construir con una chispa. La firmó con una sola palabra, Lucas. Y se fue. Lucas llegó a Brasil en pleno desborde estacional del Amazonas. Las lluvias caían como mantas, los caminos eran ríos y el calor parecía emanar desde la misma tierra. Fue recibido por un equipo mixto de científicos, técnicos indígenas y jóvenes voluntarios del programa Energía Libre, una iniciativa impulsada por la Agencia Espacial Brasileña para llevar infraestructura sustentable a zonas de difícil acceso. El proyecto consistía en instalar estaciones meteorológicas autosustentables que, además de medir clima, proveerían energía a pequeñas comunidades flotantes. El problema era el mismo de siempre. Los sistemas tradicionales de energía no duraban más de 6 meses en condiciones tan extremas. La humedad, los hongos, la salinidad, todo deterioraba lo construido. Lucas propuso adaptar el proyecto Coraje con materiales nativos. Usó fibras de Buriti para aislar las baterías, recubrió las placas con ceras vegetales y diseñó sistemas de ventilación con cañas. Lo que en Buenos Aires era técnica, en la Amazonía se convirtió en simbiosis. Pero lo más importante no fue técnico, sino humano. Aprendió a escuchar a los sabios de la selva, a entender que energía no es solo voltaje, sino relación con el entorno.
Conoció a Ñajía, una joven ingeniera guaraní que trabajaba con energía hídrica. Juntos desarrollaron una microturbina inspirada en un pez local, el tucunaré. Y en las noches, en un claro frente al río, comenzaron a imaginar un centro de innovación donde saberes ancestrales y tecnología abierta convivieran. Así nació la idea del laboratorio vivo, un espacio itinerante, flotante, que viajaría por el río enseñando a construir soluciones locales. No una ONG, no una fundación, un movimiento. Mientras tanto, en Argentina, su ausencia no fue olvido. Al contrario, el programa Figueroa creció más de lo previsto. Se sumaron universidades públicas, cooperativas de oficios y escuelas técnicas rurales. Se creó una red nacional de talleres Lucas, espacios comunitarios donde se enseñaba a construir tecnologías abiertas con materiales accesibles. Ana María, su madre, se convirtió sin querer en una referente del movimiento. Viajaba a congresos, contaba su historia y se encargaba de preservar el taller original como museo viviente. Un día recibió un sobre azul con sello del Congreso Nacional. Dentro, una notificación. Por su aporte a la soberanía tecnológica, se la reconoce como ciudadana ilustre de la nación. Ella lloró, no por el reconocimiento, sino por lo que recordaba. Las noches sin luz, los dedos de su hijo quemados por soldar sin guantes, la primera lámpara encendida en casa gracias a amanecer solar. Pero no todo era celebración. El modelo de Lucas había tocado demasiados intereses. En una cumbre empresarial en Davos, un directivo de una multinacional energética lo nombró públicamente como una amenaza a la estabilidad del mercado energético en América Latina. Algunos gobiernos comenzaron a restringir la implementación de tecnologías no homologadas. En Chile, un proyecto comunitario basado en su diseño fue clausurado por no cumplir normativa internacional. Y en Argentina, el Ministerio de Energía, ahora bajo nueva gestión, inició una auditoría del programa Figueroa, insinuando malversación de fondos y riesgos técnicos en entornos no controlados. La ofensiva era clara: desacreditar el legado de Lucas para volver a centralizar el poder energético. Desde el Amazonas, Lucas lo supo, no por las noticias, sino por una carta que le escribió su madre, llena de recortes de diarios, cartas de vecinos y una frase subrayada: «Nos quieren devolver la oscuridad, hijo, pero acá aprendimos a fabricar luz». Él entendió que debía volver, no como símbolo, sino como testigo. La pelea no es solo técnica, Ñajía, es política, es cultural. Si dejamos que esto se muera, no solo se muere una idea, se muere la posibilidad de un país distinto. Ñajía lo abrazó. Entonces vamos juntos. Y así, con ella y con un grupo de científicos y líderes comunitarios de Brasil, Colombia y Perú, Lucas emprendió el regreso. No con las manos vacías, sino con una propuesta imposible de ignorar: crear una universidad popular de tecnología libre, con sede en Argentina pero alcance continental. Una institución sin jerarquías, sin requisitos económicos, sin barreras de acceso, donde se enseñara lo que no se enseña, donde lo útil no se mida por la ganancia, sino por el impacto humano, y donde su carta, la primera, esté en la entrada. Porque ahora, más que nunca, la lucha no era por un cupo universitario, era por el derecho a iluminar el futuro. Lucas llegó a Buenos Aires una noche templada de primavera. El aeropuerto estaba tranquilo, pero apenas salió a la sala de arribos, un grupo de estudiantes, docentes y vecinos lo esperaba con carteles, aplausos y lágrimas. No lo recibían como a un héroe, sino como a un hermano que había ido a traer respuestas del otro lado del mundo. Él sonrió, pero su mirada era distinta. Había madurado.
Su voz ahora era más firme, su postura más segura. Ya no pedía permiso. Hablaba desde el derecho que se había ganado. Lo primero que hizo fue volver al taller. Ana María lo abrazó como si lo volviera a parir. El banco, los planos, el cartel de Amanecer Solar. Todo seguía igual, pero algo había cambiado. Había flores en la entrada y en las paredes, dibujos de chicos del barrio agradeciendo por la luz de Lucas. Sin perder tiempo, convocó a una conferencia de prensa desde allí mismo. «Vamos a construir la primera universidad popular de tecnología libre», anunció. No para competir con las instituciones formales, sino para ofrecer otra puerta. Una puerta que no pregunte de dónde venís, sino qué querés hacer con lo que sabés. Explicó que sería un espacio híbrido, físico, digital, móvil, que se enseñaría desde robótica a carpintería, desde programación a soberanía alimentaria, que no habría títulos oficiales, pero sí redes reales de colaboración, que el valor no estaría en el diploma, sino en lo construido juntos. «No queremos subsidios, queremos aliados», dijo. «Si el Estado quiere sumarse, bien, pero si no, vamos igual». La propuesta desató entusiasmo y alarma. Al día siguiente, los grandes medios titularon «Lucas Figueroa desafía al sistema universitario». «Peligra la certificación oficial de carreras técnicas». «Utopía o peligro populista». Las críticas llegaron de todos los sectores tradicionales. Desde cámaras empresariales hasta académicos conservadores, muchos lo acusaron de romper reglas, de poner en riesgo estándares, de confundir innovación con activismo. Pero también llegaron las adhesiones. Profesores jubilados, docentes rurales, técnicos desocupados, comunidades originarias, jóvenes sin acceso a estudios formales. Se ofrecieron a enseñar, a traducir manuales, a alojar módulos de formación en sus barrios. Desde Perú, Ecuador, Colombia, incluso España, llegaron mensajes de apoyo. La idea crecía como un árbol salvaje. Y entonces, como era previsible, llegó el primer intento de freno institucional. El Ministerio de Educación envió una notificación. La Universidad Popular de Tecnología Libre no estaba habilitada como institución formadora y toda actividad educativa debía contar con supervisión estatal. Lucas respondió en cadena nacional. ¿Desde cuándo enseñar a otro a hacer algo útil requiere permiso? No pedimos ser reconocidos como universidad. Pedimos que no nos persigan por compartir conocimiento. La tensión escaló. El ministro de Educación propuso una mesa de diálogo. Lucas aceptó con una condición, que la reunión fuera pública, transmitida en vivo. El día llegó. En una sala de conferencias con luces frías y cámaras encendidas, se enfrentaron dos mundos. De un lado, funcionarios con carpetas y argumentos legales. Del otro, Lucas, Ñajía, un herrero chaqueño, una programadora mapuche y una joven madre de Rosario que había montado una estación solar con un manual de Amanecer Solar. ¿Con qué derecho enseñan sin certificación?, preguntó uno de los abogados del Estado. Ñajía respondió sin levantar la voz. ¿Con qué derecho se certifica el hambre? ¿Con qué norma se autoriza la desesperación? Lucas remató. Ninguna ley es legítima si impide que alguien aprenda. Si compartir lo que sé es delito, entonces sí, soy culpable. Pero si ustedes creen que pueden apagar esto con un papel, subestiman la fuerza de una idea cuando ya no pertenece a uno solo. El video se viralizó en cuestión de horas, y el muro invisible del sistema empezó a agrietarse, porque lo que se discutía ya no era Lucas, ni su universidad, ni su invento. Era la pregunta de fondo. ¿Quién tiene derecho a construir el futuro? Y la respuesta, desde miles de voces anónimas, empezaba a ser una sola. Todos. Mientras el conflicto con el gobierno seguía en un terreno incierto,
la Universidad Popular de Tecnología Libre comenzó a operar de facto. Su primera sede fue simbólica. Una antigua estación de tren abandonada en Avellaneda, reacondicionada por cooperativas locales. Las aulas eran vagones reciclados, los pizarrones, maderas reutilizadas, y los bancos, hechos con las mismas manos que los ocuparían. No había inscripciones formales. La matrícula era el deseo, el temario, las necesidades del entorno. Las primeras clases las dictaron una mezcla impensada de saberes. Una profesora de física jubilada, un herrero inmigrante senegalés, una programadora trans que había abandonado la facultad por discriminación, y una joven abogada cartonera que enseñaba a leer contratos energéticos. Allí no se rendían exámenes, se rendía compromiso. Cada alumno debía replicar lo aprendido en su comunidad. Enseñar era graduarse, y la experiencia explotó. En menos de 2 meses, abrieron sedes satélites en Jujuy, Río Negro y el conurbano oeste. Cada una respondía a su contexto. En el norte, energía solar adaptada a pueblos sin red. En el sur, calefacción sustentable para zonas frías. En los barrios, redes comunitarias de Internet con routers reciclados. La red se tejía sola. Lucas recorría las sedes con Ñajía, no como directores, sino como facilitadores. Observaban, escuchaban, aprendían. En cada lugar encontraba a alguien que le recordaba a sí mismo. Un joven con ideas y sin respaldo. Una mujer mayor con conocimientos ignorados. Un niño que preguntaba, ¿cómo hago uno yo?, con los ojos encendidos. Pero mientras la universidad libre florecía, las amenazas también crecían. Una noche, en la sede de Avellaneda, apareció pintado un grafiti amenazante: luz sin ley es caos. Váyanse. Y días después, una sede en Jujuy fue víctima de un incendio. Nadie murió, pero se perdió todo. Los medios oficiales lo llamaron accidente por sobrecarga. Pero Lucas sabía que no era casual. Decidió hacer algo audaz: convocar al primer Congreso de Tecnología Libre del Sur Global. No un congreso académico, sino popular. Reuniría a referentes de África, Asia, América Latina y comunidades indígenas que habían desarrollado soluciones sin reconocimiento institucional. El lugar elegido fue simbólico: la ex ESMA, hoy Espacio de Memoria. Querían decir algo con eso: que la memoria no es solo dolor, también es creación. Y que, como con los derechos humanos, el saber también es una lucha. El evento fue épico. Cientos de asistentes de más de 20 países, talleres abiertos, hackatones, muestras, rondas de saberes y una declaración final redactada por todos. El conocimiento que salva vidas, mejora realidades y construye justicia no debe ser propiedad ni mercancía. Exigimos que los estados reconozcan la tecnología libre como derecho humano. La firma fue colectiva, y ese día, Lucas no habló hasta el final. Lo hizo al atardecer, cuando el sol se filtraba por los vitrales del salón central. Subió al escenario, respiró hondo y dijo: gracias, no por venir, por continuar, porque esto ya no es mío. Porque aunque mañana cierren todas las sedes, aunque destruyan todos los manuales, ya entendimos una cosa: no nos pueden devolver a la oscuridad, porque ahora sabemos hacer luz. Y entonces ocurrió algo inesperado. Desde el fondo, una mujer de cabello blanco se levantó. Era Clara Vallejos, ministra de Ciencia recién asumida tras una crisis de gabinete. Subió al escenario, sin invitación, y dijo: en nombre del Estado pido perdón por lo que no supimos ver. No vamos a controlar esto, vamos a sumarnos, a protegerlo, porque ustedes no solo hacen tecnología, hacen patria. La ovación fue total. Lucas no contestó.
Solo bajó del escenario y se fundió en un abrazo con su madre, que lloraba en silencio. Al día siguiente, el gobierno anunció el reconocimiento oficial de la Universidad Popular de Tecnología Libre como espacio de formación no formal, con validez legal en 1900 en todo el territorio. Pero más allá del reconocimiento, lo que importaba era lo otro, que ahora nadie podía ignorar lo que habían sembrado, que había niños diciendo, quiero ser inventor como Lucas, que había barrios donde las luces ya no dependían del municipio, sino de la comunidad, y que una carta, dejada en una reja, había encendido un continente. Con la validación oficial en mano, muchos esperaban que Lucas descansara, que diera conferencias pagas, que se convirtiera en figura institucional. Pero él tenía otros planes. La validación no es el final, es apenas una grieta en el muro. Ahora hay que ensancharla hasta que pase todo el mundo, dijo en una reunión con el equipo coordinador. Propuso una nueva etapa, crear un mapa de autonomía técnica del sur, un sistema de registro colaborativo que documentara, en tiempo real, las experiencias tecnológicas populares que brotaban desde abajo, no solo módulos solares, sino sistemas de captación de agua, hornos comunitarios, redes inalámbricas en montañas, prótesis impresas en 3D, bicicletas convertidas en generadores. El objetivo era ambicioso: visibilizar, conectar y proteger los saberes libres que resistían el olvido. Ñajía y un grupo de desarrolladores crearon la plataforma en código abierto. Se subía contenido desde celulares, radios comunitarias o incluso por carta manuscrita, si no había internet. El mapa no era solo geográfico, era un mapa moral, una constelación de dignidad tecnológica. Y el mapa creció. Aparecieron nodos en Haití, en el Alto Boliviano, en zonas mineras del norte chileno, en el interior profundo de Paraguay, en barrios de Nairobi, en islas del Caribe. Cada punto era una historia, y cada historia un acto de resistencia. Pero el éxito, como siempre, trajo nuevos enemigos. En diciembre, se filtraron documentos confidenciales de una multinacional, energética con presencia en América del Sur. En ellos se hablaba de Lucas Figueroa como un actor desestabilizador con potencial político inorgánico. También se esbozaban planes de intervención reputacional, desacreditar, infiltrar, dividir. Poco después comenzaron a circular noticias falsas, que Lucas había vendido su patente a China, que sus baterías provocaban cáncer, que recibía millones de fondos extranjeros para destruir la industria nacional. Lucas decidió callar, no responder a cada golpe, no gastar energía en desmentidas. Confió en que quienes lo conocían sabrían leer entre líneas. Y no se equivocó. Cuando intentaron clausurar la sede móvil de Córdoba por irregularidades sanitarias, cientos de vecinos la rodearon y la defendieron con los cuerpos. Cuando cerraron su canal de videos por infracciones de contenido, miles de usuarios lo resubieron en copias espejo. El movimiento ya era autónomo, imparable. Pero entonces ocurrió lo que nadie esperaba. Un joven, estudiante del barrio de Once, Mateo Ríos, murió electrocutado instalando un módulo solar mal aislado, guiado por un manual del proyecto Coraje. Fue un accidente, pero bastó para que los medios y las autoridades exigieran la suspensión inmediata de todas las actividades del movimiento Figueroa hasta nuevo aviso. La presión fue brutal. Lucas sintió el golpe como una herida propia. Viajó a ver a la familia. Lloró con ellos y luego convocó a una conferencia inesperada. Se presentó solo, sin logos, sin luces. Mateo no murió por mi idea. Murió porque lo hicimos todo sin protección estatal, sin redes seguras, porque fuimos obligados a enseñar en los márgenes.
Pero no me escudo. Asumo lo que haya que asumir. Y si eso significa que tengo que ir preso por querer que un chico como yo aprenda sin pedir permiso, entonces acá estoy. El silencio fue absoluto. Al día siguiente, la madre de Mateo publicó una carta. Lucas no mató a mi hijo. Mi hijo murió persiguiendo luz. No lo silencien. Acompáñenlo. Ayuden a que no vuelva a pasar. Y esa carta salvó el movimiento. No solo detuvo la ofensiva legal, generó una ola de solidaridad que lo blindó. Miles de personas firmaron petitorios, salieron a las calles, organizaron vigilias con luces encendidas frente a los edificios públicos. El mensaje era claro: no volveremos a la oscuridad. Lucas entonces entendió algo que lo atravesó como rayo. El poder verdadero no está en la invención. Está en lo que cada uno hace con esa chispa. En Nindo muy sienta lo que deja para los demás. En cómo se asume la fragilidad del error sin abandonar la responsabilidad del sueño. Y así, con la muerte a cuestas, decidió el siguiente paso. Convocó a todos los nodos del mapa. Les propuso lo imposible. Vamos a construir entre todos el primer banco de saberes populares del sur. Un lugar físico y digital donde todo lo aprendido, probado y mejorado en nuestras comunidades quede documentado para siempre. Para que nadie, jamás, tenga que empezar de cero si sueña con construir algo útil. El banco no tendría billetes. Tendría planos, códigos, relatos, grabaciones, recetas, y sería inviolable, replicado en servidores descentralizados, sostenido por una red de guardianes del conocimiento libre. La respuesta fue unánime, y la fecha elegida para su inauguración fue simbólica, el 1 de mayo, Día del Trabajador, porque al fin y al cabo, ese saber también es trabajo. El 1 de mayo amaneció con sol en todo el país, como si hasta el cielo supiera que algo diferente iba a suceder. En Avellaneda, frente a la antigua estación que había sido la primera sede de la Universidad Popular de Tecnología Libre, se reunieron miles de personas. Llegaban de todas partes, de barrios humildes, de comunidades rurales, de villas, de universidades, de asentamientos indígenas, de ciudades portuarias, de pueblos en los Andes y del Gran Chaco. Algunos habían venido caminando, otros en colectivos que se organizaban por redes, otros en bicicletas reparadas gracias a los tutoriales que Lucas había colgado en su sitio. La estación estaba transformada. Donde antes hubo abandono, ahora había vida. Cada vagón era una sala de saberes. El del norte, dedicado a energía comunitaria. El del sur, a mecánica y reciclado. El central, al Banco de Saberes Populares del Sur. A las 10 en punto se abrieron las puertas. El banco era un salón rectangular, cubierto por dentro de 1900 materiales translúcidos que filtraban la luz solar. En las paredes, estanterías no de libros, sino de módulos, dispositivos, cuadernos de apuntes, herramientas recicladas, circuitos abiertos. En el centro, una pantalla circular permitía navegar el mapa digital. Cada punto era una historia. Cada historia, una semilla. Había cosas simples, un destornillador casero hecho con un viejo tenedor. Y cosas asombrosas, una prótesis de brazo impresa con materiales orgánicos. Pero todo tenía el mismo valor. Había sido creado con libertad, con humildad, con propósito. Lucas no dio discursos ese día. Caminó entre la gente. Escuchó. Sonrió. Lloró en silencio frente a una vitrina donde alguien había colocado, plastificada, una copia de la carta original que él había dejado en la reja de la Universidad de San Telmo. Abajo, alguien escribió con marcador: la carta que nos cambió. Cerca del mediodía, su madre subió a un pequeño escenario improvisado.
Nadie se lo pidió. Pero cuando habló, todos callaron. Mi hijo no hizo esto solo. Lo hizo con cada uno de ustedes. Con cada persona que alguna vez creyó que el saber era solo para unos pocos y decidió demostrar que no. Hoy, no celebramos una victoria. Celebramos una responsabilidad, la de cuidar esto, sostenerlo, pasarlo a otros. Y entonces, entre aplausos y abrazos, Lucas subió por última vez a un micrófono público. No vine a fundar nada, vine a cerrar algo, dijo. Este ciclo, esta historia, ya no me necesitan como símbolo, ni como nombre. Lo que empezó con una carta termina hoy en ustedes. Yo me voy. A vivir tranquilo, a seguir haciendo, pero lo dejo en sus manos. Que nunca más un chico tenga que pedir permiso para hacer luz. Y bajó. Dejó en manos de Ñajía la coordinación del movimiento. Se despidió de su madre con un beso en la frente, y esa misma tarde, sin prensa, sin cámaras, tomó un tren al interior del país. Nadie supo exactamente a dónde fue. Con los años, surgirían versiones, que fundó un taller en una isla del Delta, que vivía enseñando en escuelas rurales, que se internó en la selva con una radio comunitaria. Algunos aseguraban que aún lo veían cruzar los caminos con su mochila y una caja de herramientas. Pero lo cierto es que nadie volvió a tener una foto clara de él. Y sin embargo, estaba en todas partes, porque cada vez que un niño aprendía a armar un generador con botellas, cada vez que una mujer instalaba su propia luz, cada vez que alguien enseñaba a otro sin cobrar ni esperar reconocimiento, Lucas volvía a existir. Su historia se volvió leyenda. No porque volara ni venciera enemigos con fuerza, sino porque desde la pobreza, desde el rechazo, desde la simple dignidad de no rendirse, supo escribir una carta que encendió el mundo. Y porque, como decía la placa en la entrada del Banco de Saberes, aquí no celebramos a los héroes, celebramos a los que no dejaron que el miedo apagara la chispa.